Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el tema de medidas de tendencia no centrales y vamos a trabajar siempre los cuantiles, pero ahora vamos a trabajarlos con datos agrupados. En este caso es importante que nosotros conozcamos de que tienen un procedimiento un poquito diferente. Al igual que el procedimiento que se usa para datos no agrupados, hay que llevar el orden de pasos a seguir. Y en este caso, pues no es la excepción, así que vamos con el primer paso. El primer paso se trata de localizar la posición del cuartil o el cuantil, ya sea decil o percentil, que se está solicitando aplicándose la fórmula de posición. Esta fórmula de posición aquí, por escribirla, dice cuartil, pero puede ser percentil. Luego de determinar la posición del cuantil que se va a utilizar, vamos a determinar la clase donde se encuentre ubicado el cuantil, lo cual se hace a través de la frecuencia acumulada. Y de esta se van a sacar algunos elementos que vienen en esta fórmula. Esta fórmula dice que el cuantil necesitado, en este caso un cuartil, cuando estamos buscando un cuartil, se utiliza el límite inferior, la posición del cuantil, en este caso un cuartil, menos la frecuencia acumulada anterior dividido sobre la frecuencia absoluta de ese cuantil y multiplicado por la amplitud de la clase. Recuerden lo que significa. Cn sobre 4 es la posición del cuantil. C va a ser el número solicitado, o en este caso ya sea cuantil, cuartil, decil o percentil, cualquier cuantil de ellos. LI es ese límite inferior de la clase, o sea, del intervalo donde se está trabajando, donde se encuentra ese cuantil. F mayúscula I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase donde se encuentra el cuantil. Y F sub I es la frecuencia absoluta donde se encuentra el cuantil. De manera general podemos definir dos fórmulas más, que son para los cuartiles y para los percentiles. Pero noten que es la misma fórmula. Lo que va a cambiar es, como les decía al inicio, la nomenclatura y el número del cual se divide para encontrar la posición. Por ejemplo, en los cuartiles se divide entre 4. En el decil se divide entre 10. Y en los percentiles se divide entre 100. Este que está aquí es el mismo cuartil, pero si fuera un decil es entre 10. Así que no se preocupen que vamos a hacer un ejemplo de cada uno. El ejemplo dice, dada la siguiente distribución correspondiente al salario semanal en dólares de un grupo de obreros de una empresa petrolera, calculen, y aquí vamos a calcular cuartil 1. En este caso vamos a cambiarlo, el decil, para que calculemos uno de cada uno, el decil 3. Y vamos a calcular el percentil 80, para que nos tengamos ahí un ejemplo de cada uno. Ahora bien, esto es sencillo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es expandir esta tabla con la idea de encontrar. Si ustedes notan, aquí ya tenemos el intervalo, tenemos la frecuencia absoluta, pero necesitamos la frecuencia acumulada. Así que vamos a calcular la frecuencia acumulada. Como pueden observar, ya tenemos la acumulada acá y tenemos 85, 85 más 90, 175, 175 más 120, 295 y así sucesivamente hasta llegar a 463, que es pues lógicamente el número de obreros que tenemos en la empresa. Entonces aquí tenemos, siempre recuerden que esta sumatoria tiene que coincidir con el último dato, que en este caso son 463 trabajadores. Vamos a iniciar entonces calculando el cuartil 1. Recuerden que para calcular el cuartil, vamos a escribir cuartil 1. El cuartil 1 dice que se encuentra como límite inferior más el producto de, vamos a escribir, en este caso, la posición del cuartil. En este caso sería la posición por y el número de datos, que en este caso es n. Como es un cuartil, esto va a ser dividido entre 4. A eso le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior y lo vamos a dividir entre su frecuencia absoluta. Y todo eso lo vamos a multiplicar por el ancho de la clase. ¿Sí? Recordemos que aquí el ancho de la clase, obvio, entre 299 es 100. Entonces el ancho de la clase es 100. Entonces bien, primero tenemos que calcular Cn sobre 4, es decir, la multiplicación del cuartil, o más bien la posición en la que se encuentra el cuartil. Entonces Cn sobre 4 sería igual a
Primero, C es el número de cuartil, que en este caso es 1. Recuerden que nos piden el cuartil 1. Por N, que es el número de datos, que serían 463. Y esto se va a dividir entre 4 para saber en qué posición se encuentra ese cuartil. Y tendríamos 463 entre 4 porque recuerden que por 1 pues no tiene incidencia. Sería 115,75 el dato solicitado. 115,75. Ahora sí, ya tenemos la posición del cuartil. ¿Qué significa? Que yo voy a buscar en la frecuencia acumulada dónde está ubicado el 115,75. Evidentemente este se encuentra acá. ¿Y qué voy a necesitar de esto? Pues voy a necesitar el límite inferior, la acumulada anterior, ¿sí? Y la frecuencia absoluta, que es esta que está acá. Y pues simplemente es sustituir en la fórmula. Y tenemos cuartil 1 es igual a límite inferior, que es 300. Fíjense muy bien qué sencillo que es esto. 300, luego le vamos a decir más, abrimos el paréntesis, y Cn sobre 4, que es 115,75. A eso le vamos a restar la frecuencia anterior, que sería 85. A eso lo vamos a dividir con la frecuencia absoluta de su lugar, que sería 90. Y luego lo vamos a multiplicar por 100, que es la amplitud de esos intervalos. Si nosotros hacemos esto en una calculadora, obtenemos lo siguiente: cuartil 1 igual 0.17, señores. Tenemos entonces el cuartil 1. Y aquí viene la interpretación. ¿Qué indica esto? Recuerden que como es un cuartil, es un cuarto. O sea, puedo decir que la cuarta parte de los obreros de esa empresa petrolera ganan por debajo de 334,17 dólares. Ese sería el análisis básico del cuartil 1. Vamos a calcular ahora el decil 3. Para el decil 3 técnicamente se hace lo mismo, con la diferencia que ahora se va a utilizar la fórmula para el decil. Es decir, se le hacen los cambios correspondientes. Vamos a cambiar de color para que se diferencie, ¿no? Entonces, el decil 3 sería igual a tener límite inferior, recuerden que la fórmula es técnicamente la misma, más corchete. Aquí vamos a escribir el valor del decil que me están dando por el valor del número de datos, dividido sobre 10, porque ahora son deciles. A esto le voy a restar la frecuencia acumulada anterior, dividido todo sobre la frecuencia absoluta del lugar en donde se encuentra ese decil, y multiplicado por el ancho de la clase. Y pues vamos a encontrar primeramente dn sobre 10. Entonces dn sobre 10 sería el producto del número del decil, que en este caso es 3, por el número de datos que tiene el ejercicio, que en este caso son 463, y dividido con 10. Si nosotros hacemos esto, tenemos 138,9. 138,9. Ahora, ¿dónde ubicamos a esta cantidad? Pues interesantemente también está aquí, en el segundo. Pero esta es cuestión de casualidad. Es posible que a ustedes en algún problema les aparezca este cuantil en cualquier otro intervalo. No necesariamente va a ser siempre donde encontraron al primero. Esto pues simplemente nos dio de casualidad en el mismo lugar. Bueno, claro, lógicamente si analizamos el contexto, el cuartil 1 abarca el primer cuarto, mientras que este abarca el primer tercio, así que evidentemente va a tener que estar dentro del cuarto. Pero bien, ese es otro asunto para analizar en otro momento. Escribimos entonces la fórmula y decimos decil 3 va a ser igual a tener límite inferior, que sería 300. Recuerden que por estar en el mismo intervalo, entonces vamos a tomar técnicamente los mismos valores. 300 más, abro paréntesis y digo 138,9, 138,9 menos, aquí creo que le puse un punto, ok, vamos a borrarlo, 138,9 menos la cantidad de la frecuencia absoluta o la frecuencia anterior, que en este caso sería
la acumulada anterior, perdón, que sería 85. Luego de esto vamos a dividirlo con 90 y después a multiplicarlo por 100, que es la amplitud que tiene la clase. Entonces en este caso tenemos decil 3 que es igual a, y lo vamos a resolver, 354,33. Y ya tenemos el decil. Lo que podemos decir entonces en el análisis del decil es que, recuerden que como es decir, podemos decir que es el 30% o la tercera parte. Es posible analizarlo de las dos maneras, pero vamos a decir la tercera parte. Entonces vamos a decir que la tercera parte de los obreros de una empresa petrolera, o la tercera parte de los obreros de la empresa petrolera, ganan por debajo de 354,33 dólares. Y el último, que es calcular el percentil, vamos a calcular el percentil 80. Y para el percentil 80, pues técnicamente es la misma fórmula. Vamos a utilizar LI, límite inferior, más, y aquí vamos a escribir P por N, que es el percentil que estoy buscando por el número de datos, dividido entre 100, porque ahora es percentil. A todo esto le voy a restar la frecuencia acumulada anterior y lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta. Y a eso lo multiplico por la amplitud de la clase. Y sustituyendo datos en la primera fórmula, que sería P por N sobre 100, tendríamos P, que sería el percentil que estoy buscando, 80, N, que sería el dato o el número de datos que tengo, 463, sobre 100. Hecho esto, tenemos que es 370,4. Y listo, tenemos el dato que nos interesa. Ahora lo ubicamos en la tabla y buscamos dónde está ubicado el 370,4. Y pues interesantemente está acá. Aquí está el 370. Recuerden que este es 365 y es menor que 370. Por tanto no puede estar aquí, tiene que estar aquí. ¿Qué datos necesito? Necesito el 600, necesito el 62 y necesito el 365, porque recuerden que es la acumulada anterior. Su acumulada es 427, la anterior es 365. Y pues escribimos la fórmula nuevamente, pero ya con los datos que nos da el ejercicio, que en este caso sería 600. Sustituyendo los datos sería, el límite inferior sería 600, más, abrimos el paréntesis, sacamos la división de la fracción y decimos el dato obtenido, 370,4, menos la anterior, 365. Todo esto dividido con la absoluta, 62, y después multiplicado por 100. Si hacemos esto en la calculadora obtenemos lo siguiente. Atención. ,70. ¿Y qué podemos decir sobre el percentil 80? Podemos decir que, como son percentiles, podemos leerlos como porcentaje. Podemos decir que el 80% de los trabajadores, de los obreros más bien de la empresa petrolera, ganan por debajo de 608,70 dólares. Y de esa manera tenemos calculado un cuartil, un decil, un percentil, para que les quede de ejemplo y puedan resolver otros ejercicios de esta manera.